Hola muchachos, bienvenidos a la clase de estructura de datos. Vamos a seguir con el tema denominado listas. Ustedes en la clase pasada ya saben cuál es la definición de una lista. Nos dice que es una colección de datos del mismo tipo. Son parecidos a los arrays. Sin embargo, las listas es mucho más fácil añadir y quitar datos de una manera mucho más sencilla, ya que no nos debemos de basar en lo que se le denomina el índice, a diferencia de un arreglo. La palabra reservada list con la L mayúscula no se utiliza de otra forma más que para esta estructura. Para poder definir lo que viene siendo una lista en el lenguaje de programación de C#, en la clase pasada vimos que se debe de generar primero la librería que vamos a utilizar. En este caso es el system.collection.generic. Recuerden que si nosotros no agregamos esta librería, no vamos a poder hacer uso de la estructura de datos de la cual estamos hablando en este video. Para seguir con lo que viene siendo el uso de las listas, recuerden que el uso de las listas, pues como su nombre lo dice, podemos agregar o quitar elementos, pero solamente de un tipo de datos. No podemos mezclar tipos de datos en esta estructura de datos. La definición, como ustedes pueden verla aquí en pantalla, podemos ver lo que viene siendo la estructura de cómo podemos definir una lista. Se define con la palabra reservada list, signo de menor que, el tipo de lista que yo voy a estar utilizando, signo de mayor que. Enseguida sigue el nombre de la lista, la cual debe de seguir las reglas de las cuales el C# se hace uso. Es decir, no debe de comenzar con un número, no debe contener ningún carácter especial y no debe de tener espacios. Para luego seguir con el signo de igual, new. Recuerden que la palabra new es aquella que nos reserva un espacio en memoria, como la definición de un objeto o de una instancia dentro de mi programa. En este caso no estamos generando un objeto, estamos generando lo que viene siendo una lista, ¿sí? Después volvemos a repetir el tipo y cerramos nuestra instrucción con paréntesis que abre y que cierra, y recuerden que siempre al final en este lenguaje de programación se utiliza el punto y coma. Para seguir con lo que viene siendo el uso de las listas en C#, en esta parte tenemos cómo podemos agregar elementos a lo que viene siendo la lista. Puedo agregar un elemento a mi lista con el método denominado add, con la A mayúscula y doble D, entre paréntesis, y obviamente si se trata de una instrucción de una lista de tipo string, pues obviamente vamos a tener datos de tipo string. Si yo quisiera agregar un segundo elemento, tendría que poner el nombre de mi lista, seguida del método y enseguida agregar el siguiente elemento. En este caso agregaré el segundo elemento y pondré pan, para finalizar con un punto y coma. Si recuerdan, el uso de los vectores era muy diferente. Para poder yo agregar elementos a un vector, tendría que recorrer y antes de eso tendría que saber el tamaño del vector. En este caso no es necesario que yo sepa el tamaño inicial de la lista, sino solamente con lo que viene siendo la palabra reservada add o el método add. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Nos dice que C# también nos permite crear una lista, pues agregando elementos ya declarados, es decir, en su misma declaración. Por ejemplo, yo aquí tengo un elemento donde me dice que es una lista de tipo string, su nombre es lista asistencia y me está guardando un espacio en memoria de tipo lista string. Me está diciendo que en su definición ya estoy agregando estos tres nombres, a Juan, a Rosa y a Pedro. Si se fijan, iniciando con un corchete, terminando con un corchete, punto y coma, y separados los elementos con una coma. Si se fijan, ya no estoy poniendo add. ¿Por qué no estoy poniendo add? Porque aquí estoy definiendo, en este caso, la lista de asistencia con
los nombres iniciales. Esta es una manera de permitir crear una lista dentro de su propia declaración. La siguiente operación que nosotros podemos agregar o hacer dentro de una lista es la parte de agregar rangos o insertar rangos dentro de mi propia lista. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente puedo ir agregando de uno en uno, puedo ir agregando de varios elementos y esta lista me lo va a ir guardando. Sin embargo, ya no será nombre de la lista .add. Tendría que ser lista, el nombre de la lista .addRange, que en este caso significa voy a agregar un rango dentro de mi lista. Después guardo un espacio en memoria de tipo string. Si se fijan, con corchetes aquí porque estoy definiendo un rango. Recuerden que un rango de valores significa que voy a insertar más de un elemento. En este caso van a ser 2 elementos de tipo string. Va a ser Juana, coma, separado, Diana y cierra los corchetes, paréntesis y punto y coma. Con esta instrucción, chicos, lo que yo estoy haciendo es agregando, una vez ya definida la lista, rangos o elementos que se encuentren dentro de un rango. Probablemente ahorita no lo vean tan útil, sin embargo, para poder agregar nombres dentro de lo que viene siendo una lista o una estructura llamada lista, nos vendría siendo de mucha utilidad para no ir agregando de uno en uno, cuando las listas sean muy grandes. La siguiente operación que nosotros podemos hacer dentro de lo que viene siendo una lista es el método remove. El método remove lo que nos hace es tomar un elemento y eliminarlo de la lista. Esto nos sirve, por ejemplo, para eliminar un elemento en particular. Por ejemplo, si yo ya tengo denominada mi lista, en este caso, ¿sí?, que se llama lista 2, de tipo string, y ya tengo yo elementos en este rango, que es Elena Pérez, Juan Antonio, Roberto Méndez y Rosa Rodríguez. Sin embargo, yo quiero eliminar a Roberto Méndez directamente. En este caso, si se fijan, no tendría que ir a recorrer la lista para saber dónde está Roberto Méndez y eliminarlo. Aquí solamente pongo el nombre de la lista, punto, remove, y entre paréntesis pongo el elemento que yo quiero, en este caso, eliminar. Si yo quisiera eliminar, por ejemplo, Elena Pérez, tendría que ponerlo exactamente igual como yo lo tengo aquí. Si yo pusiera, por ejemplo, Elena Pérez con S, no estaría eliminando el primer elemento. Me estaría marcando probablemente error. ¿Por qué? Porque el elemento no se encuentra en la lista. Debe ser exactamente igual al elemento que yo quiero eliminar, incluyendo los espacios que éste pueda contener, ya sea en el centro, al inicio o al final. Otra cosa que yo puedo hacer con la estructura de tipo lista es ordenar los elementos. Al igual que lo que viene siendo los arreglos o las matrices, tienen un método denominado sort, que es aquel que nos permite ordenar de manera ascendente una lista o una estructura de tipo lista. Para ello solamente basta con poner el nombre de la lista, .sort, y con eso me va a ordenar la lista de manera ascendente. Sin embargo, lo que yo quiero es ordenar mi lista de manera reversa o al reverso, ¿sí? Solamente basta con poner el nombre de mi lista, .reverse, entre paréntesis. Vamos a probar, ¿sí?, en este caso, lo que viene siendo la impresión de lo que contiene, en este caso, la lista 2. La lista 2, ¿dónde la definí? La definí en este paso. Si se fijan, me va a contener los elementos de Elena Pérez, Juan Antonio y Rosa Rodríguez. En este caso, aquí estoy eliminando a Elena Pérez, entonces ese no estaría en lo que viene siendo la impresión. ¿Sí? Vamos a correr el programa. Al momento de correr el programa,
nos aparecerá solamente la lista con los elementos que yo tengo guardados en sí. Nos dice que en la lista, en este caso, me va a marcar lo que viene siendo los elementos ordenados de manera ascendente, sin elemento Elena Pérez, ¿sí? Y me va a escribir lo que viene siendo el nombre. ¿Por qué estoy utilizando un for each y no un for? Un for each no es necesario que yo sepa los elementos para yo poder recorrer la lista. Acuérdense que la estructura de las listas es como un vector. Sin embargo, tengo que recorrerla también, no para insertar, no para eliminar, no para ordenar, sino sí para imprimir. Para ello, pues hago uso del ciclo denominado for each, es decir, para cada string denominado nombre en la lista 2, por favor imprímeme console.writeLine name, en este caso la variable name, ¿sí? Y recuerden al final pues poner un console.readline, ¿sí? Para que su programa se detenga. Eso sería todo, muchachos. Espero que haya quedado más o menos claro lo que puede o podemos hacer dentro de lo que es una lista. Recordando, número 1, esta es la manera de definición de una lista, no sin antes haber agregado el using system. Después de ello, puedo agregar elemento por elemento con el módulo o con el método denominado add. Para ello, puedo inclusive definir dentro de la definición, agregar los elementos o inclusive agregar rango de elementos dentro de lo que viene siendo mi lista. Si eso no me sirve, puedo eliminar elementos dentro de mi lista. En este caso, utilizando el remove para eliminar un elemento en particular. También, resumiendo, el elemento sort es aquel que nos permite resumir, nos permite ordenar de manera ascendente lo que viene siendo el contenido de la lista. Para el for each, en este caso, pues es un ciclo que nos dice que para cada string dentro de la lista 2 nos lo va a imprimir, ¿sí? Eso sería todo, muchachos. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Espero sus dudas dentro de lo que viene siendo las prácticas de esta semana.